¿Qué tal gente? Mucho gusto, me presento, soy Mr. L. En el video de hoy será especial ya que hablaré de una de las series que me introdujeron y me hicieron quedarme. Hablo de Kamen Rider Zero One. Es la temporada número 30 de la franquicia de Kamen Rider, como siendo la temporada número 1 de la era Reiwa, esta constando de 46 capítulos y 3 especiales y una película. Esta temporada nos introduce en un nuevo mundo donde la tecnología avanzó, creando los Umagears, un tipo de androides que cumplen ciertos tipos de funciones según sus dueños. Nuestro protagonista principal es Haruto Iden, un joven adulto quien en su primer día de trabajo como un ¡Hola! ¡Soy un payacho! ¡Hola! ¡Soy un putazo! ¡Ay, la verga! es regañado porque había llegado tarde y hasta despedido en el parque de diversiones donde iba a alegrar a la gente por sus chistes, porque bueno, es tan malo contando chistes que una rebana de pan caerse es más gracioso que los chistes del prota. Que funciona a base de unos cassettes. Todo triste, nuestro protagonista se iba a retirar hasta que es detenido por una Umagears llamada Isu, quien le dice que el abuelo de Haruto, el señor Korenosuke Iden, ha muerto. Pero esto que tenía que ver, pues resulta que el abuelo de Haruto es el quien fundó la empresa Iden Intelligence, empresa dueña de la fabricación exclusiva de los Umagears. Haruto es llevado a la empresa para la declaración de la herencia, resultando que nuestro don comedia de 2 pesos resulte ser el próximo dueño de la empresa, como el futuro protector de los Umagears y de la humanidad, ya que hace varios años un satélite de la empresa con ayuda de externos se rebeló contra la humanidad, pero fue detenido siendo enterrado bajo un lago antes una ciudad donde estaba la mayor fábrica de Umagears. Ahora, años después y con la muerte del abuelo del protagonista, el satélite tiene aliados creando a la organización terrorista llamada Metsubo Ujinrai.net, quienes corromperán a los Umagears para causar estragos en la ciudad. Pero no todo está perdido, el abuelo del protagonista creó un sistema de defensa que usaría un hombre, el quien se encargaría de ser el dueño de la empresa. Hablamos del Zero One Driver, un dispositivo creado por el satélite Teleo, también llamado CEA, siendo un satélite hermano de ARC, pero bueno, de ARC, quien tiene una gran base de datos de información, ha creado el cinturón como las llamadas Kais Progrise, cuales dan los poderes y activa el cinturón de Kamen Rider Zero One. Para ya no hacer el cuento largo, el protagonista acepta usar el cinturón, así naciendo Kamen Rider Zero One, el guerrero defensor de la esperanza humana, como el quien tiene el deseo de convertir a los Umagears en no solo máquinas de trabajo, sino también una familia para sus dueños. Que no se ha dicho de esta serie, muchos consideran buena la primera parte de la temporada, pero con la llegada del COVID, causó que muchos conceptos se arraigaran de una manera pésima, como el surgimiento del segundo arco, siendo la parte más tediosa y aburrida, tomando gran parte de la temporada la odiosa parte de la guerra de empresas, algo tedioso, pero hablemos por parte. El arco 1, como me gusta llamarlo, el arco de Metsubo Ujinrai.net, es la parte introductoria de esta temporada, donde nos presentan de una manera fluida y nada pesada a los personajes, y como solo ya en el capítulo 2 ya sabemos todo y no nos bombardean con tanta información, solo dejándonos la punta del iceberg de la información. Ya hasta los siguientes capítulos como 3, 4 y 5 nos dan más información sobre los eventos y lo peligroso que puede ser ARC, siendo un enemigo de temer. Algo que me agrada también en esta temporada es como los villanos de esta parte de la historia, los Metsubo Ujinrai.net, nos dejan con ese misterio de quiénes son ellos y por qué están haciendo esto, dándos varios misterios que se resolverán en arcos siguientes, y también que no solo son tus enemigos que salen siempre para causar el caos del capítulo, sino que estos avanzan a tal punto que a mitad del arco ya son un peligro nacional, teniendo control de una serie de mechas creados por un grupo de agentes que intentan detener a los Umagears afectados por los terroristas. Para finalizar, de los últimos capítulos del primer arco estuvo demasiado bueno a tal punto que sentís que es un final de temporada, pero no lo es. Al final nos presentan la forma upgrade del protagonista, la derrota de Metsubo Ujinrai.net, como la derrotada de 2 de los villanos y el arresto y detención de uno de sus integrantes de Metsubo, la aparición del jefe de AIMS y como ahora la base secreta de Metsubo Ujinrai.net liberó una habitación cual contiene una impresión
impresora 3D muy parecida a la que usa Zea para crear los coleccionables de la temporada, termina el primer arco dejando muchos misterios sin resolver durando 15 capítulos de 45, este arco le doy un 8/10, es un gran arco introductorio. Esta parte de la historia, ¿cómo decirlo así? Está horrible. Para resumirles, este arco es: después del desvergueo del primer arco y de los putazos que se dio el prota contra el hijo de uno de los terroristas, Naruto estaba de chill con su robo waifu, pero vino el jefe de AIMS diciéndole al protagonista que iba a comprar la empresa, que comprar de una le dice: a ver putito, voy a quitarte la empresa, porque yo ayudé en hacer a Ark, así que como trabajé con tu abuelo, me debe pertenecer esa empresa, así que de una te me largas. El protagonista en shock le dice que Nel, así que los dos se proponen a pelear sus productos. El de Iden tenían a los Umagears, y Zaya unos lentes que eran como el invento que intentó vender Google, pero 1000 veces mejor que podían hacer los propios humanos. Claro, los dos hacen una pelea de empresas. Naruto si gana no lo molestan de nuevo, pero si pierde debe darle la empresa Iden a Gai, si así se llama el tipo, Gai, pero en fin, como sabrán hay que tener villanos semanales para que los nenes no se aburran, así que Gai con el varo que tiene manda su ejército a buscar la base secreta de los terroristas, así encontrándola y usando la impresora de Ark creando un nuevo driver de los villanos semanales, naciendo así los villanos de esta temporada, y esta vez no son los Umagears sino los propios humanos, quienes deben cumplir un requisito parecido para convertirse en monstruos. Con los Umagears era el desarrollar emociones, y así el driver de los terroristas causa que se conviertan los Umagears en casi parecido, pero con los de Zaya deben ser envidia hacia los Umagears, ya que en pocos capítulos fue necesario para convertir esta forma en el papel suena bien, pero justamente en esta parte ya se nota las secuelas del COVID en esta parte de la historia, y fue un desastre en tema del desarrollo de la pelea de empresas, pues son 3 competencia, de las 3 eran de unas flores, venta de casas y juicios. Para resumirles, Naruto pierde en todo el proceso, de la manera más asquerosa, ya que los lentes detectaban la envidia de los humanos a los Umagears. El tema es que el descubrir quiénes eran los monstruos no era el problema, sino que durante todo el proceso de las 3 eventos, ni el segundo Rider se molesta en ayudar al protagonista en detener a los monstruos. Naruto en esta parte de la historia se pone demasiado idiota, dejando ganarse en varias de esta competencia por Gai, quien empieza a tocar las pelotas al protagonista. En este arco nace la pseudo Berserker Form como la super forma, cual debo que admitir el traje es lo único bueno de este arco. Otras cosas es que a pesar de que la trama esté bien, la forma de Gai como un villano es demasiada pésima, a tal punto que su redención es de las más estúpidas de la historia de Kamen Rider, porque espero que si se animan a ver la temporada verán a lo que me refiero, pero les diré una cosa: ¿se recuerdan la película de los universos de Phineas y Ferb? Pues se recuerdan cómo se redimió el malo, pues es igual. Si así estúpido fue la redención, las peleas estuvieron algo meh en este punto, y la derrota del protagonista es un punto que sí se necesitaba para que desarrollara al protagonista, pero se siente demasiado largo. A esta parte de la historia le doy un 5/10, debido a que lo poco importante fue la pequeña subtrama que tenía Vulcan, el segundo Rider, con el integrante de los terroristas que tenían amarrado, y el descubrimiento de los demás integrantes de ese bando de malos. El último arco aumenta más con cada capítulo las ganas de ver la serie de nuevo. Si después de un arco aburrido, tenemos uno casi igual al primer arco. Aquí Naruto se vuelve un chatarero, que recupera a los Umagears desactivado, ya que Gaia como primer trabajo como nuevo jefe de Iden Inteligencia hizo desactivar a todos los Umagears, menos a Izu, pero en este proceso todos los Aims se revela durante el segundo arco que eran parte de Zayas, teniendo a todos los bandos en el lado de los malos, pero todo el teatro de Gai se va a la mismísima mierda cuando llegan los demás integrantes de Metsubo Ujinra y .net, dejando libre a su líder del bando de los malos, haciendo trabajo a discretas con los dos bandos, con el Naruto quien en pocos capítulos recupera sus poderes de Zero One al aprovecharse de un vacío legal, creando un Iden Technologic diferente, así empezando desde cero. Cosas que destacar es que Vulcan deja de trabajar para AIMS, ya que su propósito como Rider deja de ser importante, pero este descubre que tiene metido una de los malos dentro de su cabeza. La Rider terciaria Valkyrie bueno se porta como una perra sumisa con Gai, pero esto tiene un porqué donde se descubre que Zayas tenía lavado el cerebro a todos los trabajadores AIMS,
Otra es que Gai se vuelve un saco de boxeo número uno de los protagonistas y de los villanos finales. El conflicto de Metsubo Ujinra y .net con Iden Intelligence surge más cuando al villano Hirobi, el líder de todo este grupo, aparte de Ark, se deja llevar por las emociones artificiales que tienen las Kais Progress de Ark, causa una de las mejores peleas, la de Naruto cuando se vuelve villano, dejándose consumir por Ark después de la muerte de Izu y la forma final de Hirobi. La derrota de Ark es algo sencillo, solo destruyendo su cuerpo físico, y la pelea final es de nuevo Hirobi y Naruto en un renovado Zero One con una versión mejorada de la forma base, teniendo poderes mejorados que tenía Zero Duo, y una batalla hermosa y cool. Su final es decente, siendo un decente donde los buenos ganan, pero no detienen por completo al grupo terrorista Metsubo Ujinra y .net solo, dejándolos libres, más estos están debilitados sin poderse comunicarse con Ark. Este final de serie le doy un 7 de 10, no es malo ni bueno, es decente. Bueno, llegamos la parte casi final del video y hablaré en mi opinión sobre cada Rider. Ojo, hablaré de solo 6 Riders y los que destacaron más, y estos fueron Zero One, Vulcan, Valkyrie, Hirobi, Jin y Touser. No hablaré de los demás ni mucho menos de las películas especiales ni de las obras de teatro, ya que son personajes extra, y no hablaré de los demás porque no aportaron mucho que digamos en mi opinión. Naruto es el protagonista y el usuario de Zero One. Debo que admitir que hacen a un personaje muy alegre y eso no está mal. Tener a un protagonista que busque el lado bueno de las cosas no es malo, me hace recordar al protagonista de Force en ese sentido, pero con su deseo de hacer a los Umagears ser visto no solo como máquinas de trabajo. Es un pequeño conflicto que tengo, ya que durante toda la serie, Fuerza y Dice son necesarios para la humanidad, mas nunca se ve que lo hacen reflexionar, algo que también sucede más adelante en la historia donde intenta hacer eso, donde Naruto dude sobre su deseo, pero no dura más de un capítulo y regresa como siempre. En términos simples, Naruto es un personaje que tiene un desarrollo casi poco y hasta nulo, pero nos otorga a un héroe que nunca se rinde sin importar si cae en lo más bajo. Si esto fuera una tier list, Naruto se queda en una A. Necesitaba más desarrollo como personaje. Fuwa es el Rider secundario y es Kamen Rider Vulcan, en mi opinión uno de los mejores personajes de esta temporada, dándonos un héroe que tiene el deseo contrario al protagonista, mientras que Naruto quiere demostrar algo más sobre los Umagears. Vulcan su deseo más grande es destruir a los Umagears. Durante esta temporada se nota que sus inicios, su desprecio hasta estos, debido a un trauma del pasado, pero durante la temporada y eventos que transcurre, deja de desconfiar de los Umagears. También es un personaje casi trágico, debido a que siempre vivió una mentira, que no diré mucho por los spoilers, pero dejará de odiar a los Umagears y los protegerá como lo hace el protagonista. Vulcan en mi opinión se quedaría en S, por todos sus eventos y como no, sus transformaciones son de las mejores. Yua Yaiba es la Kamen Rider terciaria llamada Valkyrie, simplemente un personaje decepcionante. Su presentación es de una persona firme que sigue las órdenes de sus superiores, pierde importancia en el segundo arco de una manera descomunal, pero a finales de ese arco y inicios del tercer arco hasta su redención solo es la perro faldero de su jefe, siguiendo sus órdenes sin importar que lo que hace estaba mal, a tal punto que solo termina como personaje odioso en sus apariciones hasta la llegada de su redención. Ella estaría en el puesto C, y digo en C porque no es tan decepcionante como el último que hablaré. Jin es Kamen Rider Jin, él es uno de los Riders malvados de Metsubo, siendo este uno de los Riders finales de su respectivo arco. En mi opinión es un personaje agradable como villano, siguiendo las órdenes de su padre, ya que este personaje tiene una mentalidad trastornada, dando la sensación de un niño. Su pelea final en el primer arco fue uno de los más asombrosos, su regreso en el último arco fue de los que más me gustaron. Jin se queda en el puesto A, atrás de Naruto, pero lamentablemente quedará atrás de otro personaje. Orobi es Kamen Rider Orobi, es el jefe del grupo de la organización Metsubo Ujinra y .net aparte de Ark, él es quien se encarga de mandar en el grupo, siendo la voz del liderazgo, siendo un personaje desde un principio a su objetivo de causar una guerra y revolución entre los humanos y Umagears, siendo también un peligro andante y siendo de los más fuertes entre Riders. Lamentablemente el segundo arco, los Metsubo Ujinra y .net son dejados de lado para enfocarse en la aburrida parte de la competencia, pero fuera de eso Orobi sirvió demasiado como un villano inicial como villano final, dándonos la pelea de un guerrero que lo perdió todo contra el guerrero que a pesar de perderlo todo
pudo recuperarse, lo dejó en el puesto arriba de su hijo Jin, pero debajo de Naruto, no está en el puesto ese porque no tuvo mucha importancia en el arco final hasta en los últimos capítulos. Guy es Kamen Rider Touser, como decirlo, un personaje decepcionante desde inicio a fin, un personaje que vino solo para joder, pero para joderse a sí mismo. ¿Cómo iniciar? Si él fue el culpable del nacimiento de Arc, fue el causante que durante el segundo arco sea un somnífero de los peores, créanme que hasta adelantaba los capítulos de este arco porque su personaje era infumable, tuvo mucha importancia cual no ayudó, un desarrollo nulo, volviéndose bueno porque sí, su pasado es de los peores de la serie, un personaje que ha cometido crímenes como la experimentación de humanos, usar a gente inocente para sus objetivos y que recibe al final de la serie, nada lo dejan libre de sus cargos como si nunca hubiera pasado nada, también que el muy imbécil creó la superform del protagonista pensando que lo pondría a su control, ya que la forma super llamada Metal Cluster Upper de Zero One vino porque Touser quería causar caos y manchar la empresa de Iden, pero que descubrió que literalmente Arc no estaba de su lado causando de la pelea al ver que no podía controlarlo. Huyera, lo peor es que durante su arco solo era un arrogante, pero no esos arrogantes que caen bien en las series, no era un imbécil en toda palabra, para ya al final de arco literal la forma base de Naruto basta para derrotar a Touser, porque si durante lo último del segundo arco fue el saco de boxeo de Naruto en su forma metal y forma base, terminando en el tercer arco como una piedra pequeña solo sirviendo para estorbar al grupo de héroes, ni su traje es nada genial a tal punto que lo más interesante del personaje es su recolor de Arc Touser y su espada. En conclusión, Kamen Rider Zero One es una serie más de la franquicia, no pasa ni pena ni gloria, puede entretenerte viéndolo por pocos capítulos al día, tuvo sus altas como ser una serie de inicio para una nueva era en la franquicia, la música, intro, los personajes son lo más entretenido, pero un mal manejo de la trama, esto debido a la desventaja que tuvieron por culpa del COVID-19, pero al final del día no es una de las series malas de la franquicia. Kamen Rider Zero One le doy un 6 de 10, es buena pero tiene sus puntos malos. Bueno, llegamos al final video, esta es mi primera vez haciendo este tipo de videos, dando mi opinión de algún tipo de crítica sobre una serie y sus personajes, tendré mis errores, pero como dije es mi primer intento hacer este tipo de videos, también les recuerdo que mi opinión no es la verdad absoluta nunca y ni será la verdad, solo será la opinión de un usuario más de internet. Si tienen su opinión sobre la serie pueden dejarla en la caja de comentarios, tenga un lindo día, tarde o noche.